Muy buenas noches, muy buenas noches para todos los que están ahí conectados. El Señor los continúe bendiciendo en esta preciosa noche de domingo. Muy buenas noches para todos los que están ahí. Buenas noches, buenas noches. Compartamos el link, bendigamos a otros. Muy buenas noches, saludos para todos los que nos están viendo desde Argentina, desde Bolivia, desde Colombia y donde quiera que llegue esta palabra. Bendiciones para todos los que están ahí conectados, todos los que están ahí conectados. Bendiciones para todos ustedes en esta noche poderosa, donde el Espíritu Santo nos estará hablando a través de su palabra. Amén. Así que quiero invitarlos a todos ustedes que puedan compartir el link, que bendigan a otros, que de esta manera evangelicemos y reevangelicemos a otros. Amén. Así que actívense esta noche en el chat, colóquenos desde dónde nos están viendo, desde qué país nos están viendo, para que nosotros podamos así saber desde dónde están viéndonos. Amén. Así que bendiciones para todos los que están ahí en Bolivia, en Argentina, en Colombia, donde quiera que estén todos ahí conectaditos en esta noche, compartan el link, bendigan a otros. Amén. Así que quiero saludar en Bogotá a Sofía, eh, Villavicencio, Colombia, Rubén Panqueva, Ana María Daco en Bolivia, familia Soto Espinoso en Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, y todos los que están ahí conectados, Ana María Santana, desde Villavicencio, Colombia. Así que todos los que están ahí conectados, una feliz noche para todos ustedes, un saludo grande, un gran abrazo desde aquí, desde Colombia, para cada uno de ustedes. En esta noche preciosa donde el Espíritu Santo nos va a ministrar en esta asamblea, nos va a ministrar en este tiempo donde vamos a aprender sobre la palabra y vamos a ser ministrados con la palabra de Dios. Amén. Así que todos los que están ahí conectados, bendiciones para todos ustedes y que en esta noche sea el Espíritu Santo ministrándonos para que crezcamos en el Espíritu, para que seamos a la imagen de Cristo Jesús. Amén. Formados como discípulos a la imagen de Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a orar para que esta noche el Espíritu Santo nos dé la revelación para que sea el Señor bendiciéndonos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, por tu palabra, Señor, por tu fuerza, tu amor y tu poder, Señor. Bendecimos este tiempo, Señor. Bendecimos, Señor, lo que tú has hecho para nosotros, Señor, en este día, Señor. Lo que nos has dado de equipamiento, Señor. Bendecimos tu palabra, Señor, en esta noche. Bendecimos todo lo que tú haces para cada uno de nosotros, Señor. Bendecimos este tiempo, Señor, donde tu palabra, Señor, va a ser ministrada, enseñada y profetizada, Señor. Te damos gracias a ti, Padre Jehová, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te damos gracias, Espíritu Santo, por entender, Señor, nuestro tiempo, Señor, por darnos esa fuerza, Señor, que necesitamos, y te damos gracias por todo lo que nos has ofrecido y dado, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar en este momento, por el mover angelical, Padre Santo, por esta palabra que va a llegar a muchos, Señor, y va a edificar a muchos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Así que todos ahí conectaditos, un abrazo para todos los que están ahí, un abrazo grande. Luisa Fernanda, Claudia Moreno, Granada Meta, Luisa Fernanda Román, todos los que están ahí, Chaparral Tolima, bendiciones para todos los que están ahí conectaditos. Todos los que están ahí conectaditos, un abrazo y un saludo muy cordial en esta noche para todos ustedes. Desde Bolivia y donde quiera nos estén viendo, bendiciones para todos ustedes. Amén. Vamos a empezar este tiempo. Y el título de la palabra de esta noche es ¿en qué ambiente quieres vivir? ¿En qué ambiente quieres vivir? Ese es el título de esta palabra de esta noche. ¿En qué ambiente quieres vivir? Muy buena pregunta para esta noche, amén. ¿En qué ambiente quieres vivir? Amén. ¿En qué ambiente quieres vivir? Tomemos la palabra de Dios y vayamos
a Génesis 6, el verso 5. Tomemos la palabra de Dios en Génesis 6, verso 5, y dice así la palabra de Dios. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Qué tremenda palabra. Entonces, mis queridos hermanos, la muerte espiritual fue degradando al hombre hasta el extremo donde todos los pensamientos del corazón eran solo hacer continuamente el mal. La maldad comenzó a controlar a la humanidad. Qué tremendo este tema, este texto bíblico de Génesis 6. La maldad comenzó a controlar a la humanidad. Qué tremendo. Esta degradación del hombre tuvo consecuencias. El texto que acabamos de leer nos ha ayudado a comprender más lo que es la consecuencia de la caída del hombre. El fruto de esto es que el corazón continuamente tiene pensamientos inclinados hacia la maldad. El fruto de esto es que el corazón, lo repito, continuamente tiene pensamientos inclinados hacia el mal. Entonces, esto marcó a la humanidad y le dejó una profunda herencia espiritual que ha producido una sensación de orfandad, desprotección y temor. Eso es lo que ha producido esto: orfandad, desprotección y temor. En todas las generaciones, amén, y culturas que han pasado por esta tierra, podemos ver al hombre buscando suplir las carencias que la separación o muerte espiritual ha producido en cada persona. Entonces, en la actualidad muchas personas están tratando, por decirlo así, de construir un huerto, pero no han entendido los recursos ni los diseños para esto o para eso. Tratar de hacer esto desde la carne solo ha producido, escúcheme muy bien, solo ha producido situaciones que no los sacian y no logran llenar ese vacío que muchas veces es inexplicable. Entonces, la desconexión del Padre produce crisis de identidad. También produce trastornos de personalidad. También produce problemas y divisiones y dirección y mala dirección o pérdida de la visión. Y se pierde la dirección en la vida. Amén. Entonces, ¿qué hace el ser humano cuando tiene una crisis de identidad? Trata de construir ideas, creencias y filosofías que terminan convirtiéndose en ídolos. El ser humano siempre está buscando creer en algo superior, llenándose de teologías, ya que la religiosidad, o llenándose de religiosidad, o llenándose, se llena de teologías, se llena de religiosidad, llámese ciencia, llámese teología. Entonces, ¿qué pasa? El ser humano siempre está buscando creer en algo, y llámelo usted teología, llámelo religiosidad, llámelo ciencia, llámelo doctrinas, en otras palabras, un modelo a seguir. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita sentir que va hacia algo. Entonces, por decirlo así, la desnudez después de la caída del hombre produjo la necesidad de construir sistemas centrados en el control. Sistemas para controlar el medio ambiente, las relaciones, los recursos, y que producen falsas sensación o una falsa sensación de seguridad. Modelos de vida que solo dan testimonio de que el hombre sigue desnudo. Esto dio lugar a un sistema de vida llamado mundo. Tomemos la palabra de Dios y dejemos que la palabra de Dios nos dé más luz sobre este tema. Tomemos la palabra de Dios y vayamos a Juan 16, los versos 27
y 28. La palabra de Dios dice así: ya que el Padre mismo, dice, ya que el Padre mismo los amó profundamente porque ustedes me aman a mí y han creído que vine de Dios, dice el 28 es cierto, vine del Padre al mundo y ahora dejaré al mundo y volveré al Padre. Amén. Esta es una palabra muy tremenda y muy poderosa, de mucha revelación, porque muchos de nosotros caminamos en esta vida como si los días y los años pasaran a la deriva hasta que la gracia o gracias, hasta que la gracia o gracias al Padre, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos encontró y comenzamos a entrar en Él. Gracias porque en ese momento muchos de nosotros estábamos caminando por la vida como si los años, los días, las horas pasaran a derivas, hasta que gracias al Padre, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos encontró y comenzó a revelarnos el Getsemaní. Entonces, el Getsemaní es el lugar donde las olivas son cultivadas y prensadas, donde Jesucristo, con una valentía y amor admirables, asume la pesada carga de abrir nuevamente para el hombre el acceso o camino a la realidad del huerto. Amén. No sé cuántos puedan decir amén. Entonces es el Señor Jesús quien abre nuevamente para el hombre el acceso o el camino a la realidad de un huerto. Y es aquí donde nos podemos hacer esta pregunta: ¿dónde queremos vivir? ¿En el huerto o en el mundo y su sistema? Esa es una buena pregunta. ¿A dónde queremos vivir? ¿En el huerto o en el mundo y su sistema? Entonces aquí viene la revelación. El sudor y la sangre de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra del Getsemaní, la sangre y el agua que brotaron de su costado sobre el Gólgota, su muerte en la cruz y su resurrección consumaron aquel hecho. ¿Cuál fue ese hecho? Que Jesús tomó las llaves para sostener la espada de fuego puesta para guardar el huerto y así abrir esta puerta para volver a comer del árbol de la vida. Amén. ¿Qué fue lo que conquistó el Señor en el sudor cuando sudó sangre en la tierra del Getsemaní? ¿Qué fue lo que conquistó el Señor Jesús cuando salió de él agua que brotó de su costado cuando estaba en el Gólgota? ¿Qué fue lo que él conquistó en la muerte, en la cruz? ¿Y qué conquistó en la resurrección cuando consumó todo y dijo, hecho está? Eso fue lo que él consumó. ¿Qué fue lo que consumó? Jesús tomó las llaves para sostener la espada de fuego que había sido puesta para guardar el huerto y de esta manera poder abrir la puerta para volver a comer del árbol de la vida. Y todos sabemos que el árbol de la vida es Cristo Jesús. Amén. Todos los que estamos aquí necesitamos entender que a partir de ese momento, por lo que el Señor Jesús conquistó, tenemos la oportunidad, escúcheme bien, tenemos la oportunidad de salir del mundo y su sistema. Tenemos la oportunidad de salir del mundo para entrar en el reino de los cielos. No sé cuántos puedan decir amén o entender esto, pero yo le doy gracias al Señor por lo que Él conquistó en el Getsemaní, por lo que Él conquistó en el Gólgota, por lo que Él conquistó en la resurrección y lo consumó en Él. Él abre nueva muerte, Él nuevamente abre la puerta para que podamos entrar a comer del árbol de la vida. Él puede tomar esas espadas que estaba ahí puesta en el huerto y Él abre de nuevamente el camino para que podamos comer del árbol de la vida. Amén. Entonces, la obra, mis queridos hermanos, redentora de nuestro Señor Jesucristo nos permitió ¿qué nos permitió? La obra redentora de nuestro Señor Jesucristo nos permitió nacer del agua y del Espíritu. Eso fue lo que pasó. Esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo
nos permitió nacer del agua y del Espíritu. Nos volvió a conectar al Padre para transformar el corazón y alcanzar la mente de Cristo, la cual nos permite movernos por la fe, por encima del sistema del mundo y vencerlo. Eso es lo que pasa. Esa obra redentora, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, la pudimos, nos dio, nos permitió nacer de nuevo y nos permitió nacer del agua y del Espíritu. Amén. Nos permitió. Y de esta manera podemos caminar, podemos movernos por la fe, por encima del sistema de este mundo y de esta manera vencerlo. ¿Cómo vencemos? La cual nos permite movernos por la fe, por encima del sistema del mundo y vencerlo. Amén. Tomemos la palabra de Dios y vayamos a Primera de Juan 5, versos 3 y 4. Dice la palabra de Dios así: amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. El verso 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Wow, qué tremenda palabra. Voy a volver a repetir el verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Qué tremenda palabra. Dentro de las muchas, mis queridos, escúcheme con atención, dentro de las muchas riquezas adquiridas o conquistadas por nuestro Señor Jesucristo, encontramos la capacidad de volver a la realidad del huerto. ¿Qué encontramos? Encontramos la capacidad de volver a la realidad del huerto. Amén. Entonces, hay una realidad que debe ser transformada. La historia de la iglesia del Cristo, la historia de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo demuestra que muchas personas y familias a lo largo de las generaciones han sido incapaces, escúcheme con atención, han sido incapaces de tomar esas riquezas y manifestarlas en el modelo de vida cotidiano. Quizás puede ser por falta de entendimiento, que no siempre han hecho uso de las oportunidades o capacidades que Dios les ha otorgado. Y en algún lugar necesitan entender, en algún momento necesitan entender esto. Por eso le digo, quizás ha sido falta de entendimiento, que no siempre han hecho uso de las oportunidades o capacidades que Dios les ha otorgado. Y en lugar de vivir en el huerto, siguen viviendo en una precaria desnudez. Muchas personas, muchas familias y matrimonios han quedado atrapados. ¿Han quedado qué? Han quedado atrapados en la teoría y no han podido transformar la realidad terrenal aplicando lo celestial. Como consecuencia, mis queridos hermanos, se frustraron por no poder vivir lo que está escrito y comenzaron a generar plataformas doctrinales para sentirse que están bien y que son buenos o que son buenas, cuando en realidad no viven en la justicia y la verdad que les fue revelada en Cristo Jesús. Puedo percibir que en medio del movimiento profético actual, hablar de la familia, hay una cierta sensación de que es un tema superado, básico o menor, cuando en realidad no es así. Me atrevo a decir que una de las mayores limitaciones que hoy Dios tiene para levantar una iglesia en la dimensión en la que Cristo la fundó, está dentro de las estructuras del hogar y la familia. Es desde ahí donde se forma una plataforma sólida para nuestras siguientes generaciones. Pero cuando dentro del hogar, mis queridos hermanos, dentro de la casa, dentro de la familia,
hay una separación de Dios, hay una desnudez, se comienza a producir un fenómeno que nosotros llamamos familias disfuncionales. Amén. ¿Familias qué? Familias disfuncionales. Frente a esto, uno de los grandes desafíos que tenemos es lograr retomar. ¿Qué necesitamos? Uno de los grandes desafíos que tenemos es lograr retornar a los conceptos básicos de la vida, a los conceptos básicos de la vida, el significado y funcionalidad que el reino de los cielos nos da. Por ejemplo, definir de acuerdo a lo que Dios dice que es ser varón, que es ser mujer, que es ser un buen padre, que es ser una buena madre, que es tener una buena sexualidad, cuál es la manera correcta de delegar herencia a nuestras generaciones. Pero la realidad de muchos hogares es diferente, La realidad de muchas generaciones, pero la realidad de muchas generaciones, la realidad de muchos hogares es diferente a la que se manifiesta públicamente en las congregaciones. Muchas personas están viviendo en la levadura y la levadura lo único que produce es tener una doble moral. Lo único que produce la levadura es tener una doble moral. Y la doble moral no tiene nada que ver con el huerto de Dios. Yo quiero que usted entienda muy bien esto y se lo voy a repetir. Muchas personas están viviendo en la levadura. Y la levadura lo único que produce es tener una doble moral. Y la doble moral no tiene nada que ver con el huerto de Dios. Una levadura que el cielo no tolera y que solo podríamos lograr ver si estamos dispuestos a ir a nuevas profundidades y mayores niveles de sacrificio, dejando de vivir la vida descontrolada y fuera del orden divino y comenzar a vivir la vida que satisface al Padre. Y Dios me ha permitido ver y entender esto en mi espíritu, que el hogar es, por decirlo así, la iglesia donde nosotros como padres, bien sea madre o padre, tenemos la responsabilidad pastoral, por decirlo así, de llevar a los hijos que el Señor nos delegó a vivir el reino de Dios y su justicia. Esa es nuestra responsabilidad pastoral, por decirlo así, es de llevar a los hijos a que el Señor, ¿a dónde? Al Señor. Llevar nuestros hijos, los hijos que el Señor nos delegó, a vivir el reino de Dios y su justicia. Amén. El movimiento de esta, o el motivo, por decirlo así, el motivo de esta prédica es implantar en tu hogar la visión de alcanzar la realidad que Jesucristo te devolvió. Esa es la intención. Ese es el motivo de esta prédica, por eso la estamos soltando, por eso la estamos predicando. El motivo de esta prédica es implantar en tu hogar la visión de alcanzar la realidad que Jesucristo te devolvió para que en él, poder del acuerdo con los miembros de tu casa, logren construir un huerto delicioso, un lugar donde puedan madurar y alcanzar toda la dimensión de la comisión por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Tomemos la palabra de Dios y vayamos a Génesis 1. Génesis 1. Tomemos la palabra y vayamos a Génesis 1, versos 27 y 28. La palabra de Dios dice así, escuche. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales
que corren por el suelo. Entonces, mis queridos hermanos, para poder servir a Dios en plena eficacia, debemos dejar atrás los frutos de la carne como el egocentrismo, las mentiras y las peleas. Y de esta manera nuestros hijos pueden crecer o crecer dentro de una atmósfera de huerto, dentro de una cultura de huerto. Y esto los va a potenciar, los va a impulsar a la dimensión donde el Padre habita y se pasea. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, necesitamos entender esto. Necesitamos entenderlo sí o sí. Necesitamos entender esto, hermano. Escuche, alcanzar esta dimensión o alcanzar esta realidad no es una locura idealista. Yo no soy un idealista, yo soy un predicador. Tomemos la palabra de Dios y vayamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios 2, versos 13 al 16. Dice así la palabra de Dios. Dice así el 13. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Solo los espirituales solo los espirituales pueden entender lo que quiere decir. El verso 15 dice, los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Yo digo amén a esta palabra. Si el diseño, mis queridos hermanos, para el cual nos fue dada la vida en el Espíritu, es para que podamos evaluar o pesar o discernir todas las cosas. Y nosotros mismos no podemos ser evaluados por aquellos que están en la carne, porque no van a entender lo que para nosotros es una realidad. Entonces, esta es la mínima realidad a la que todo aquel que fue lavado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo debería pretender acceder. No sé cuántos puedan entender esto, pero yo digo amén a esta palabra. Nosotros como hijos de Dios, ejerciendo este ministerio que le pertenece al Señor Jesucristo, aspiramos a generar en cada hogar la cultura de vida del reino de los cielos y de esta manera poder llenar la tierra con la gloria de nuestro Señor Jesucristo y Padre Celestial. Amén. Entonces, debemos entender que Jesús le dio todo para que nosotros, debemos entender que Jesús lo dio todo para que nosotros, que estamos en el mundo, pero que no operamos sujetos a este mundo, también lo demos todo para traer la realidad del cielo a la tierra. Esta realidad del reino jamás nos dejará estar ociosos ni faltos de visión, y experimentaremos mejoras constantes y frutos cada vez más deseables que brotarán en medio de nuestro de nuestro huerto. Amén. Así que, mis queridos hermanos, en esta hora yo quiero animarlos a todos los que están ahí conectados para que entren en esta realidad y vuelvan a lo original, vuelvan al huerto que Dios nos ha entregado desde la eternidad. Amén. Y esto es lo que necesitamos entender, volver a ese huerto que nos ha entregado desde la eternidad. Y este sería un buen momento para hacernos esta pregunta: ¿en qué ambiente quiero vivir? ¿En qué ambiente quiero vivir? Tomemos la palabra de Dios.
y vayamos a Génesis 2, los versos 7 y 8. Génesis 2, versos 7 y 8. Dice así. El 7 dice: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y el 8 dice: después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. ¿Dónde lo puso? En el Edén al oriente. Amén. Que había que formar. Entonces, mis hermanos, aquí podemos darnos cuenta que nuestro Padre fue muy cuidadoso acerca del lugar donde iban a vivir sus hijos. Fue así que dentro de la selecta región del Edén, personalmente él plantó un huerto lleno de abundancia y frutos, y ahí puso al hombre. Y esto me lleva a hacerme esta pregunta: ¿por qué Dios les hizo un huerto y no otro tipo de ambiente? Sin duda, fue porque el huerto define el mejor lugar, las mejores condiciones y los mejores recursos que le podía dar al hombre. Entonces, el Padre, como Padre perfecto, buscó generar las condiciones de vida óptimas para el desarrollo y crecimiento de sus hijos. Eso es lo que toda paternidad genuina debe generar en un ambiente ideal para la maduración y equipamiento de la generación venidera. No sé cuántos puedan decir amén, no sé cuántos lo estén entendiendo, pero eso es nuestro Padre, ese es el Padre perfecto que tú tienes y que yo tengo. Él buscó ¿qué? Él buscó generar las mejores condiciones. Él buscó generar las mejores condiciones para la vida. Amén. Él buscó que nosotros nos desarrolláramos y creciéramos como hijos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, desarrollar una paternidad genuina. Eso es lo que nosotros debemos hacer, generar esa paternidad genuina. Y necesitamos generar un ambiente ideal. ¿Para qué? Para que lo de la casa, nuestras generaciones tengan ese ambiente ideal para la maduración, ese ambiente ideal para el equipamiento. Amén. Eso es lo que necesitamos entender. Y necesitamos entender también que cuando Dios piensa en una habitación, por ejemplo, para el hombre, lo hace en base a un diseño de ¿qué? De huerto. Ya hablamos que el huerto es el ambiente ideal para esa maduración y para ese equipamiento. Amén. Entonces, Dios cuando piensa en una habitación para poner al hombre, o por ejemplo para el hombre, lo hace en base a un diseño de huerto. ¿Por qué? Porque el corazón del Padre es el huerto donde fuimos pensados antes de la fundación del mundo. Vuelvo a repetir, ¿por qué el huerto? ¿Por qué? Porque el corazón del Padre es el huerto donde fuimos pensados antes de la fundación del mundo. Por decirlo así, el útero de la mujer es el huerto donde anida la vida y se gesta un bebé. El hogar es el huerto donde ese bebé es equipado y entrenado para la vida. Y la iglesia es el huerto donde los creyentes crecen a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando un varón o una mujer desarrollan el vínculo conforme al orden de Dios y entran en el pacto que Dios hizo con nosotros, es ahí cuando se recibe espiritualmente un terreno fértil. ¿Es qué pasa? Es ahí cuando se recibe un ambiente. ¿Se recibe qué? Se recibe espiritualmente un terreno fértil para la multiplicación y la expansión. Vuelvo a repetir esto. Cuando un varón o una mujer
desarrollan ese vínculo, se alinean, desarrollan, se transforman, desarrollan ese vínculo conforme al orden de Dios y entran en el pacto que Dios hizo con cada uno de nosotros, es ahí cuando se recibe espiritualmente un terreno fértil para multiplicación y expansión. Amén. Entonces, nuestra responsabilidad es construir sobre ese territorio un ambiente para vivir y hacer y crecer nuestra familia. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué necesitamos hacer? Nuestra responsabilidad es construir sobre ese territorio un ambiente para vivir y hacer y crecer con nuestra familia. Y en ese ambiente podemos recibir los recursos para poder cumplir el diseño, la asignación y el propósito a los cuales cada uno de nosotros fuimos llamados. Amén. Entonces, escúcheme, mi hermano. Muchas veces escuchamos a personas que cuando hablan de hogar, de una familia, escuchamos expresiones como esta: parece una cárcel. Esa fue la familia que me tocó y no hay nada que hacer. Y es triste escuchar eso. ¿Por qué? Es muy triste escuchar esto. Porque esa no es la realidad, mi hermano. Y es triste escuchar esto. Es triste escuchar esas palabras. Porque no es la realidad de Dios. La realidad de Dios es que cada hogar, cada familia sea construida en el territorio original. Y ese territorio original es un terreno fértil. ¿Es que? Es un terreno fértil. Pero también entendemos, o también debemos entender, que se puede convertir, ese terreno fértil se puede convertir en un basurero, por decirlo así, o se puede convertir en un desierto. Y la verdad, todo depende de la administración que hagamos de él. Todo depende de qué. Todo depende de la administración que hagamos de ese terreno original fértil. Así como puede ser un terreno fértil, también puede ser un terreno donde se convierta en un desierto. Y todo depende de la administración que le demos a ese terreno. Tremendo, pero cierto, mi hermano. Entonces, para mí, el problema radica en el concepto que tenemos de lo que es un hogar. ¿Por qué? Porque la idea que tengamos del hogar determinará lo que construimos. Voy a volver a repetir esto. Wow. Para mí el problema radica en el concepto que cada persona tiene de lo que es un hogar. ¿Por qué? Porque la idea que cualquiera de ustedes o cualquiera de nosotros o cualquier persona, cualquiera, la idea que tengamos del hogar determinará lo que construimos. Entonces, en su predicación, Jesús explica la realidad del reino de los cielos mediante el uso de elementos habituales para que la gente comprendiera. Amén. A esto le llamamos parábolas. Pero necesitamos entender esto. Por eso hizo uso del recurso de la comparación o parábolas. Por ejemplo, él decía estas palabras: ¿a qué comparar el reino de los cielos? Ahí planteaba realidades comprensibles a la gente, términos muy simples y comunes para que pudieran comprender el reino de los cielos. Entonces él decía: ¿a qué compararle el reino de los cielos? El reino de los cielos era como aquel hombre que estaba regando semillas en un campo y habían tres partes, cayeron una en tierra fértil, otra en pedregosa, en otra en el camino, y ya ustedes saben la parábola. Entonces, y ahí, en ese momento que hacía el Señor Jesús, él planteaba realidades para que fueran comprendidas por la gente y términos que la gente pudiera entender, términos muy simples, términos muy comunes para que pudieran comprender el reino de los cielos.
Amén. Entonces, en esta hora, yo los animo a todos los que están ahí conectados. Yo los animo en esta noche, en esta hora. Yo los animo a que puedan tomar el desafío de transformar el concepto de lo que se considera normal o realidad. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el vínculo padres e hijos, la iglesia, la economía, la salud, todo tuvo un diseño celestial. Voy a volver a repetir esto. Porque el vínculo entre padres e hijos, la iglesia, la economía, la salud, todo tuvo un diseño celestial y original. Y debemos funcionar de la manera que el Padre determinó el orden de las cosas. Y la verdadera realidad para cada uno de nosotros, no hay otro modo, mi querido hermano, de vivir. Y de esto estoy totalmente, ¿qué? Convencido. Es posible que todo lo que pueda ser, es posible que todo lo que puede ser transformado para operar en una mentalidad celestial puede ser contaminado y degenerado para funcionar en una mentalidad terrenal. Claro que sí. Amén. Por eso le digo que nuestra responsabilidad es de cómo estamos administrando ese terreno. Entonces, mis queridos hermanos, en conclusión, y para ir cerrando con esta palabra, que ha sido soltada, ministrada y enseñada con el poder del Espíritu Santo en esta noche. Amén. En la revelación de todo lo que hemos oído en este tiempo y lo que el Espíritu Santo nos permite ver, podemos llegar a una conclusión muy certera, que el hogar debe ser, escúcheme, esa conclusión es muy certera, que el hogar debe y tiene que ser un huerto celestial fértil y productivo. Eso es lo que yo puedo concluir. El hogar, la casa, nuestro entorno, el hogar debe y tiene que ser un huerto celestial fértil y productivo. Entonces, la intención de esta prédica ha sido ser lo más claro posible sobre lo que significa un huerto y sus dinámicas, para que de esta manera podamos tener una idea más clara de lo que debe ser nuestra relación con Dios, conforme a la arquitectura y diseño de Dios. Entonces, debemos entender desde nuestro espíritu tres cosas importantes. Debemos entender tres cosas importantes en esta noche. Lo número uno, lo primero que necesitamos entender, el hogar no es un basural para que descarguemos en él la contaminación y las frustraciones que acumulamos. ¿Qué son esas tres cosas que vamos a entender? La primera es que el hogar no es un basural para que descarguemos en él la contaminación y las frustraciones que acumulamos. 2. El hogar no es una gruesa viga de hierro que puede, o una viga, vea, no es una gruesa viga de hierro para que soporte las presiones que por nuestra falta de madurez no podamos sobrellevar. Y 3. El hogar no es una fuente de recursos inagotables para que saquemos de él indiscriminadamente sin invertir. Amén. La número 3 es, el hogar no es una fuente de recursos inagotables para que saquemos de él indiscriminadamente sin invertir, convirtiéndolo así en un desierto. Ojo con estas tres cosas. Y si en verdad entendemos esto, podemos afirmar que el hogar debe ser un huerto celestial, pero si nuestro concepto de hogar es el de una cárcel, tendremos la tendencia a no querer estar en esa casa. Nuestro trato será áspero y frío, y esto desarrollará un corazón duro, y viviremos como si estuviéramos bajo condena. Amén. Si para nosotros nuestro hogar, nuestra familia es un huerto, debemos trabajar para verlo florecer.
Para nosotros llegar a casa debe ser para cada uno de nosotros, llegar a la casa, llegar a nuestro hogar, debe ser una frescura por lo que se vive y se produce ahí. Amén. Y yo estoy totalmente seguro que nadie se motiva a construir una cárcel y menos a vivir ahí. Entonces, debemos anhelar vivir en un huerto lleno de fertilidad, con aguas de vida y abundantes recursos. Entonces, mis queridos hermanos, necesitamos entender que nosotros creamos la realidad en la que vamos a vivir. Repito esto. Necesitamos entender que nosotros creamos la realidad en la que vamos a vivir. Debemos madurar en cada decisión, en cada acción, en cada capacidad que nos disponemos a adquirir para cada día transformarnos más a la imagen de Cristo Jesús. Hay que dejar de ser religiosos. Hay que dejar de ser religiosos. Una persona puede aparentar mucho en una foto, en un video, en un lugar frente a las personas. Puede aparentar mucho porque puede tener una máscara, pero Dios sabe la realidad de cada persona y sabe lo que realmente hay dentro de esa persona, las intenciones de esa persona, el cómo se siente a solas. Entonces, necesitamos entender que nosotros creamos la realidad en la que vivimos y debemos madurar, mis queridos hermanos, en cada decisión, en cada ocasión, en cada capacidad, en cada cosa que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? Para transformarnos a la imagen del Cristo. Todos en algún momento deberíamos hacernos esta pregunta: ¿en qué se convirtió el territorio de nuestra casa, de nuestro hogar hoy en día? Eso es lo que usted debe preguntarse. Usted se debe responder con sinceridad, porque la pregunta no es cómo debería ser, sino en qué se ha convertido. Tal vez te has sentido insatisfecho, resignado, asfixiado, o tal vez pleno, o tal vez te sientes como si estuvieras en un lugar estrecho. Pero yo en esta noche, yo en esta hora, tengo una buena noticia para cada uno de nosotros. Yo en esta noche tengo una buena noticia y es esto: en Cristo Jesús tenemos acceso a todos los recursos necesarios para restaurar nuestro huerto interior. Lo repito, en Cristo Jesús tenemos acceso a todos los recursos necesarios para restaurar nuestro huerto interior y traerlo a nuestro hogar, dentro de nuestra familia, y así generar así esta atmósfera de huerto para nuestros hijos y descendencia, sin importar en qué estado te encuentres hoy, mi querido hermano. Para el que cree, todo es posible, no importa tu condición. Cuando tú tienes deseo realmente de hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Porque la palabra de Dios dice: para el que cree, todo es posible. Entonces, del mismo modo en el que logramos crear una realidad insatisfactoria, tenemos también la autoridad, escúcheme bien, para reinvertirla. Si estamos dispuestos a reconectarnos con el Padre para adquirir la sabiduría necesaria y desarrollar los recursos para invertir lo requerido, ¿estás dispuesto a dar todo de ti para lograr la transformación? Buena pregunta. ¿Por qué? Porque quiero decirte que si estás dispuesto a hacerlo, podrás sin duda alguna restaurar tu huerto. Y si entiendes esto, y yo te quiero decir esto: sí se puede, sí se puede. Por eso no te desalientes, sigamos avanzando. Esto recién comienza, mis queridos hermanos. Sin importar la condición de tu huerto hoy, la oración es fundamental, conectarnos con el Padre. Sin importar la condición de tu huerto hoy, en oración
Pide al Señor que aumente tu fe para creer que en Él todo es posible. Todo es posible. Así que vamos a orar en esta noche, para que sea el Espíritu Santo trayendo revelación a cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Padre nuestro, te damos gracias por ser nuestra fuente inagotable de amor y respaldo. Damos gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, por permitirnos, Señor, entender que podemos recuperar y restaurar todo lo que se había perdido en nosotros y nuestras generaciones. Damos gracias por tu Santo Espíritu, porque a través de Él tú nos guías continuamente a la verdad eterna. Y quiero bendecir, Señor, a todos estos valiosos varones y quiero bendecir a todas estas valiosas mujeres, siervas y siervos tuyos, Señor, por la fe que les has dado a cada uno de ellos y la valentía para seguir adelante y creer en tu palabra. Así que he predicado, mi Señor, he enseñado y profetizado lo que pusiste en mi espíritu para darlo y entregarlo al espíritu de cada uno de los que están escuchando esta noche, de los que están viendo esta prédica, de los que se van a conectarse, de los que están escuchando este mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos y damos gracias a ti, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por darnos las fuerzas para seguir haciendo lo que hacemos, Señor. Porque en realidad lo que importa es lo que tú dices de nosotros, Señor. Eso es lo que realmente importa. Porque solo tú conoces a cada uno de nosotros tan profundamente que ni siquiera nosotros mismos conocemos cosas y aspectos de nosotros mismos. Solo tú conoces a cada uno de nosotros. Solo tú conoces nuestras necesidades. Solo tú conoces las falencias. Y solo tú conoces, Señor, lo que necesitamos soltar, lo que necesitamos dejar para seguir avanzando, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Así que quiero con todos ustedes compartir la cena. Amén. Compartamos la cena en esta noche. Compartamos la cena. Compartamos la cena. Ahí donde usted está, tome la carne y la sangre del Señor y oremos. Padre, te damos gracias por tu amor y tu infinita presencia, Señor. Bendecimos, Señor, la Santa Cena, Señor. Bendecimos, Señor, la oportunidad de poder comer y beber. Comer de tu carne y beber de tu sangre, Señor. Así que te damos gracias, Padre. Y te pedimos perdón, Señor, para así participar dignamente de tu carne y de tu sangre, Señor. Por cada pensamiento, por cada palabra y por cada acción que vaya en contra de tu voluntad que hayamos hecho, te pedimos perdón. Y de esta manera, Señor, reconocemos que solo tú eres nuestro Salvador, nuestro Padre y nuestro Creador, nuestro proveedor. Gracias, Señor. Como de tu carne. Asimismo, Señor, bebemos de tu sangre, Señor. Y declaramos que nos hacemos uno contigo, Señor. Bebemos todos unidos, Señor, de tu sangre bebemos, Señor, para ser uno contigo, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Así te damos gracias, Señor, por esta noche. Y de esta manera, y como lo has puesto en mi espíritu, Señor, devolvemos el baldón, Señor. En esta noche devolvemos el baldón, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tu palabra dice que tuya es la justicia, Señor. Tuya es la justicia, Señor.
Así que te damos gracias, Señor, porque tuya es la justicia. Y devolvemos el baldón, Señor, en esta noche, Señor. Devolvemos el baldón. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Glorificamos tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Así que quiero saludarlos a todos los que están ahí mientras van saliendo los anuncios. Si usted está dentro de Colombia y desea bendecir este ministerio, lo puede hacer a través de las cuentas Nequi. Si desea dar una ofrenda, si desea bendecir el ministerio con una ofrenda o una siembra, lo puede hacer a través de las cuentas Nequi dentro del territorio colombiano. Si está fuera del país, lo puede hacer comunicándose vía a WhatsApp al más 57 o al más 57 310 o al 320. Comunicándose a esos dos números de teléfono vía WhatsApp, le daremos la indicación de cómo hacer llegar su ofrenda a este ministerio por Western Union. Así que quiero saludarlos a todos los que están ahí: Rubén Panqueva, Rusastoque, Angélica Román, Alfredo Wilson, Gloria Peña, Ana María Daco, Rocío Pérez, Luisa Fernanda, Alexandra Díaz y todos los que están ahí me falten por saludar. Bendiciones para todos ustedes. Así que, como siempre he dicho, tal vez no soy el predicador más reconocido, pero hacemos esta obra para el Señor y por el Señor. Amén. Así que los bendecimos a cada uno de ustedes y les deseamos una feliz semana. Una feliz semana donde vamos a tener grandes cosas por delante, nuevos tiempos, un nuevo año por delante y nuevas cosas que conquistar. Y sí se puede seguir adelante, sí podemos seguir adelante, claro que sí, porque esto no se ha acabado. Así que no te desalientes y sigamos avanzando. Esto recién comienza. Bendiciones para todos ustedes